En la primera unidad detallaremos el concepto de derecho constitucional, el derecho constitucional formal y material, las mutaciones constitucionales, la interpretación que se le ha dado a través de la historia y cómo ha ido cambiando el sistema constitucional a lo largo de la historia argentina. Por tanto, veremos lo que es el constitucionalismo clásico, el constitucionalismo social, los derechos sociales, el derecho social en la Argentina, algunos antecedentes y las consecuencias que crearon. Bien, empecemos definiendo entonces qué es el derecho constitucional. Podríamos decir a priori que el derecho constitucional es una disciplina jurídica que señala la forma y estructura legal del Estado, la competencia y límites de sus poderes y los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. En la imagen que están viendo van a poder ver las fuentes, las características, tales así como la limitación del poder, la garantía de los derechos y libertades, la supremacía constitucional, que todos estos conceptos los veremos más detallados a continuación. La mayoría de los autores, entre ellos Ekmedillán, Villar Campos, etc., suele hacer una división del derecho constitucional, considerándolo desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el derecho constitucional formal y por otro, el derecho constitucional material. Esto es fundamental, ya que es importante hacer una división primigenia para el posterior desarrollo del curso. El derecho constitucional formal es aquel cuyo contenido y sustento se encuentra en la Constitución escrita o codificada, denominada Constitución formal. ¿Qué es la Constitución formal? Es aquella referida a un conjunto de normas jurídicas que indican cómo debe ser ejercido el poder político de un Estado. Según Ekmedillán, la Constitución formal denota un concepto puro, expresado en una hoja que no contiene datos empíricos, mientras que la Constitución material denota un conjunto de hechos, de conductas, de actitudes que aparecen, transcurren y desaparecen del mundo real. El derecho constitucional material, por otro lado, es aquel cuyo contenido se basa en la realidad social de un Estado, y no en una norma escrita. Estudia la constitución real de una sociedad, denominada la constitución material. Podríamos decir entonces que la constitución material es aquella referida al sistema político real de un Estado. A diferencia de la constitución formal, la constitución material indica cómo es ejercido el poder político de un Estado en la realidad. Recordemos que la constitución formal analizaba el cómo debe ser. Podríamos, llevándolo a un campo filosófico, uno es el ser y otro es el deber ser. Vale la pena aclarar que puede suceder que la constitución formal y la constitución material coincidan, pero hay algunos casos en donde no. Puede suceder que la constitución formal no se aplique en la sociedad y que la sociedad tenga una constitución formal. En este caso, la constitución material o real va a ser la que va a tener vigencia, ya que es la que funciona y se aplica. Recordemos que el derecho constitucional versa, como la mayoría de las ramas del derecho, sobre un principio práctico. Lo que importa es lo que se aplica, no lo que está positivamente escrito. No todo Estado tiene una constitución formal, una constitución escrita, ya que esta fue un producto de la evolución histórica. En cambio, todos los estados sí tienen una constitución material, ya que todos están organizados de alguna manera determinada. Bien, pasemos ahora a lo que son las mutaciones constitucionales. Las mutaciones constitucionales son aquellos cambios que solo se producen en la constitución material, sin que se produzca ninguna modificación en el texto de la constitución formal. Existen cuatro clases de mutación. Vemos entonces la mutación por adición. Se produce cuando se agrega a la constitución material un contenido nuevo, ya sea por medio de una norma escrita o por medio de una costumbre. La mutación por sustracción es el proceso inverso al anterior. Se produce cuando alguna disposición de la constitución formal pierde vigencia en la constitución material, ya sea por medio de una norma escrita o por medio de una costumbre. La mutación por interpretación se produce cuando la interpretación de una disposición constitucional en la vida real, o sea, en la constitución material, es diferente al que surge del texto escrito, es decir, la constitución formal. Y por último tenemos la desconstitucionalización. La desconstitucionalización es cuando toda la constitución formal, o gran parte de ella, pierde vigencia en la vida real, debido a que alguna fuente del derecho constitucional crea contenidos totalmente opuestos. Este último caso es muy raro que se dé, se ha dado en algunos casos, en algunos puntos históricos que ahora lo veremos, pero de igual manera no deja de ser una excepción. Lo normal y lo razonable es que la mutación por adición y la mutación por sustracción se produzcan a través del tiempo. Esto se produce también por una cuestión evolutiva. Recordemos que el derecho, al ser un conjunto de normas que regulan la acción del hombre en un lugar y tiempo determinado,
está sujeto a los avatares del tiempo. La misma sociedad va cambiando y al ir cambiando, también las normas que nos regulan deben ir cambiando, deben ir adecuándose. Es por ello que las mutaciones no solamente son importantes, sino son necesarias. Bien, pasemos ahora entonces a los que son las fuentes del derecho constitucional, el anteúltimo punto dentro del temario de la unidad 1. Como vimos anteriormente, el derecho constitucional puede analizarse desde dos puntos de vista diferentes. Habíamos analizado que hay un punto de vista formal y un punto de vista material. Con las fuentes sucede lo mismo, por eso es que existen dos tipos de fuentes: las fuentes del derecho constitucional formal y las fuentes de derecho constitucional de carácter material. Las fuentes de derecho constitucional formal, como ven en la imagen, son las siguientes: la Constitución formal, es decir, nuestra Constitución escrita de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994 en Argentina. Las leyes constitucionales, es decir, son aquellas leyes que dicta el Congreso y que regula la materia constitucional. Esto sucede cuando la Constitución delega en una ley el hilado fino de alguna norma constitucional. Por ejemplo, en Argentina la ley de amparo. Y los tratados internacionales. Por ejemplo, los tratados internacionales sobre derechos humanos, que tienen, cabe aclarar, jerarquía constitucional también en la legislación argentina. Ahora vamos a lo que son las fuentes del derecho constitucional material. Son las siguientes: Constitución formal, leyes constitucionales y tratados internacionales, como vemos en la imagen, que pueden ser del derecho constitucional material cuando tienen vigencia y se cumplen en la vida real. Este es un punto muy importante que lo vimos anteriormente. El derecho no escrito, es decir, el derecho consuetudinario y espontáneo, es aquel derecho que surge a través del uso y la costumbre. El derecho judicial, la jurisprudencia, son las sentencias de los órganos del Poder Judicial. Y el derecho internacional no contractual, es aquel que surge de las costumbres internacionales y no de tratados y convenciones. Bien, pasemos entonces a lo que es la interpretación constitucional. Interpretar el sentido de una norma significa averiguar lo que la norma quiere decir. Cuando hablamos de una interpretación constitucional, no nos referimos solamente a la interpretación de las normas que componen la Constitución formal, sino también a los que fuera de ella tienen contenido constitucional. Existen dos clases de interpretación. Por un lado tenemos la interpretación literal y por otro la interpretación histórica. La interpretación literal es cuando la interpretación de las normas surge del análisis gramatical de las palabras utilizadas en el texto. Se busca conocer el sentido de las palabras. Y por otro lado tenemos la interpretación histórica. Es cuando aquel que debe interpretar la norma intenta descubrir cuál fue la voluntad del legislador en el momento que la creó. Ahora, para ello hay reglas o pautas de interpretación. Estas reglas son las que generalmente suelen aplicar los tribunales de justicia para interpretar la Constitución, que son las siguientes. Son básicamente cuatro: una pauta histórica, dinámica, sistemática y armónica. La pauta histórica. Esta regla nos indica que debemos tener en cuenta cuál era la finalidad perseguida por el autor de la norma al crearla. La pauta dinámica significa que para interpretar la Constitución debemos tener en cuenta la evolución histórica y adaptar sus normas a los tiempos actuales. La pauta sistemática nos dice que no debemos interpretar las normas de la Constitución de forma aislada, sino que debemos interpretar cada una de las normas integrándola y relacionándola con las demás. La pauta armónica, por último, nos indica que para declarar la inconstitucionalidad de un acto emanado de los órganos de poder, éste debe ser incompatible con las normas de la Constitución. Esto se debe a la presunción de validez y constitucionalidad de este tipo de actos. Por último, es importante destacar la diferencia entre la interpretación de la integración, ya que son dos conceptos totalmente diferentes. Por un lado tenemos la integración. Suele ocurrir que a veces las fuentes formales contienen lagunas, es decir, vacíos legales. Entonces, en esta situación, es el intérprete quien debe crear una norma para rellenar esta laguna o vacío legal. Este proceso mediante el cual se elabora la norma se denomina integración. Bien, para terminar, vamos a analizar brevemente lo que es el constitucionalismo, el último punto del temario de la unidad 1 de este curso de Derecho Constitucional. ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo fue un proceso político-jurídico, como ven en la imagen, que tuvo por objeto establecer en cada estado un documento legal, denominado Constitución, con supremacía jurídica sobre el resto de las normas. Es decir, que a partir de este proceso, nace la idea de que cada estado tenga su constitución como norma suprema.
Este movimiento constitucionalista surge a partir del siglo XVIII con el nombre de constitucionalismo clásico o liberal y tuvo como objeto principal limitar el poder del Estado, como veremos a continuación. Tenemos por un lado, vamos a destacar el constitucionalismo clásico y por otro el constitucionalismo social. El constitucionalismo clásico, que es el que vamos a estar hablando ahora, surge a fines del siglo XVIII, con la Revolución Norteamericana, recordemos que es en 1776, y la Revolución Francesa, recordemos que es en 1789. Hasta ese momento, el sistema de gobierno típico en la mayoría de los estados era el absolutismo monárquico. Bajo este sistema, el poder del monarca prácticamente no tenía límites, y las personas eran víctimas constantes del ejercicio abusivo del poder por parte del Estado. Sin duda, las personas necesitaban urgentemente que sus derechos fueran reconocidos de algún modo, para evitar el abuso de poder por parte del Estado. Fue debido a esta situación que a finales del siglo XVIII se produjeron dos hechos históricos que cambiarían el panorama mundial. Por un lado, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Ambas revoluciones tuvieron como objeto limitar el abuso de poder. Ahora bien, es necesario destacar que la Revolución Norteamericana establece la Declaración de Virginia por un lado, en 1776, y la Constitución de Estados Unidos en 1787. Por otro lado, la Revolución Francesa produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Constitución Francesa en 1791. ¿Qué consecuencias produjeron? Bueno, las consecuencias más significativas de estos textos y del constitucionalismo clásico fueron las siguientes. Por un lado, la Constitución de Estados Unidos es la primera en establecer la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la concentración y el abuso del poder. A partir del constitucionalismo clásico, muchos estados crean su propia constitución escrita. Estos estados debieron ajustar sus conductas a lo que establecía la Constitución, ya que ésta pasa a ser una ley suprema y nadie puede violarla. Quedan reconocidos una serie de derechos civiles y políticos denominados derechos individuales. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la salud, etc. El Estado debe abstenerse de violar estos derechos, por eso es que a este tipo de Estado se lo denomina Estado abstencionista. Además, el Estado debe vigilar que los individuos no violen sus derechos entre sí, por eso también se lo denomina Estado gendarme. Ahora, de esta forma queda configurado un Estado que reconoce y respeta formalmente los derechos individuales del hombre, pero no ayuda a llevarlos a cabo, no ayuda a la aplicación del mismo. Es decir, el Estado puede, por ejemplo, reconocer el derecho de trabajar, pero no le da trabajo ni le otorga posibilidades para que lo consiga el hombre. Este rol pasivo del Estado comienza a cambiar a finales del siglo XIX. Se trata de una nueva etapa del constitucionalismo, denominada constitucionalismo social. Ahora, ¿qué es el constitucionalismo social? Bueno, como ya vimos, durante la etapa del constitucionalismo clásico, el Estado tenía un rol pasivo. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienzan a producirse en el mundo grandes crisis sociales y económicas que hacen necesaria la intervención del Estado en la vida social de las personas. La gran desigualdad económica y la acumulación de la riqueza en manos de algunos sectores llevan a que no todas las personas puedan gozar realmente de sus derechos. Vemos entonces dos clases sociales bien diferenciadas, el empresario y el trabajador. La relación entre ambas clases sociales era sumamente abusiva y desproporcionada. Es entonces cuando aparecen los derechos sociales. La situación de desigualdad instaurada en el mundo lleva a que algunos países comiencen a crear normas destinadas a proteger al sector más débil, al trabajador. Los derechos proclamados en este tipo de normas y otros derechos tendientes a lograr el bien común y un orden económico-social justo fueron denominados derechos sociales. Ya no se ve al hombre, y esto es muy importante, como un individuo aislado, sino que los legisladores comienzan a ocuparse de regular la existencia de distintos grupos, como los gremios, asociaciones, familia, etc. Las primeras constituciones en agregar estos derechos sociales a sus textos fueron la de Querétaro, en México, en 1917, y la de Weimar, en Alemania, en 1919. Todo este movimiento ideológico tendiente a lograr una mayor igualdad entre las personas fue denominado constitucionalismo social. Es así como terminamos la unidad 1 de nuestro curso de Derecho Constitucional. Espero que les haya gustado y los veré en el próximo video.